¿Alguna vez te has preguntado por qué existen libros antiguos que no forman parte de la Biblia? Uno de los más fascinantes y misteriosos es el libro de Enoc. Este texto, que data de miles de años atrás, se refiere a los ángeles caídos, los gigantes y eventos catastróficos como el diluvio, tocando en temas que parecen sacados de una historia épica. Pero ¿por qué este libro, que contiene información tan impactante, no fue incluido en las escrituras sagradas? A lo largo de la historia, el libro de Enoc ha sido objeto de debates, controversias y hasta de fascinación, tanto entre estudiosos como entre aquellos que buscan respuestas espirituales. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio detrás de Enoc y explorar lo que realmente dice este antiguo escrito. ¿Estás listo para descubrir lo que no te han contado? Pues, comencemos. El libro de Enoc es mucho más que un simple texto antiguo. Se trata de una colección de escritos que, según la tradición, fueron revelados al mismo Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y bisabuelo de Noé. En la Biblia, Enoc es descrito como un hombre justo que caminó con Dios, y un pasaje fascinante de Génesis 5:24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero, ¿qué sucedió realmente durante ese misterioso viaje celestial? ¿Qué fue lo que Enoc vio y oyó mientras ascendía a los cielos? El libro de Enoc pretende ser una narración detallada de esas visiones y revelaciones, abordando los orígenes del mundo, la historia, de la humanidad y el destino final de todos. Este relato tan profundo y revelador abre un abanico de preguntas y misterios que aún hoy siguen intrigando a aquellos que se adentran en sus páginas. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Enoc es su contenido apocalíptico, que se manifiesta en sus diversos sueños y visiones. En particular, uno de los sueños más intrigantes que Enoc tuvo fue el primer sueño, donde se le mostró la historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio. En este sueño, Enoc vio una gran vaca blanca que emergió del mar y dio a luz a una serie de figuras significativas, un simbolismo que habla del origen y el destino de la humanidad. El libro de Enoc se divide en 5 partes fundamentales, cada una con un enfoque único pero complementario. Estas son el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las astronomías, el libro de los sueños y finalmente la carta de Enoc. Aunque cada sección tiene un contenido distinto, todas comparten una visión apocalíptica, anunciando el juicio y la condenación de los malvados, así como la salvación de los justos. Este texto está lleno de relatos simbólicos que describen la caída de los ángeles, quienes, al unirse con las hijas de los hombres, engendraron a los gigantes conocidos como Nefilim. Además, narra cómo el diluvio universal destruyó a los gigantes, mientras que el arca de Noé salvó tanto a los animales como a la familia de Noé. El libro de Enoc no solo ofrece relatos sobre los ángeles caídos y el juicio final, sino que también se adentra en temas cósmicos y proféticos, como el funcionamiento del cielo y los astros. Enoc tuvo visiones detalladas sobre cómo se estructuran los cielos, el sol, la luna y las estrellas, lo que le permitió comprender el orden divino detrás de la creación. Pero su visión no se detuvo ahí. Enoc también predijo el futuro de la humanidad, incluyendo la venida del Mesías, el Hijo del Hombre, quien, según las profecías, vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Este concepto de un juez celestial se entrelaza con las tradiciones judías y cristianas y se considera una de las bases para el entendimiento del juicio final. Además, el libro de Enoc tiene sorprendentes conexiones con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento, aunque su influencia es particularmente notoria en el Nuevo Testamento. Un claro
Ejemplo de esto es el pasaje de Judas 1:14-15, donde se cita directamente una profecía de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas palabras son una cita directa de Enoc 1:9-10, lo que demuestra que este libro no solo era conocido por algunos autores bíblicos, sino que también tuvo una influencia significativa en el pensamiento tanto judío como cristiano primitivo. Ahora llegamos a una de las preguntas más intrigantes sobre el libro de Enoc. ¿Por qué no forma parte de la Biblia? Esta es la parte más importante de nuestra historia. Así que pon mucha atención a lo siguiente. La razón principal de su exclusión es que el libro de Enoc es considerado un libro apócrifo, es decir, un texto que no ha sido reconocido como inspirado por Dios ni como parte del canon de las Escrituras. El canon bíblico es el conjunto de libros que la Iglesia considera autoritativos y normativos para la fe y la práctica. La formación de este canon no fue algo inmediato. Fue un proceso largo y complejo que se desarrolló a lo largo de los siglos, a través de un discernimiento y un consenso entre los líderes religiosos y las comunidades cristianas. Aunque el libro de Enoc fue conocido y leído por muchos, no fue aceptado por el judaísmo rabínico ni por la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, algunas iglesias orientales, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, han mantenido el libro de Enoc dentro de su canon, lo que hace que, para ellos, el texto sea considerado sagrado y autoritativo. La exclusión de Enoc del canon bíblico nos recuerda cuán complejo fue el proceso de selección de los libros que forman nuestra Biblia actual. Quizás te hayas preguntado alguna vez por qué el libro de Enoc fue rechazado por la mayoría de las tradiciones religiosas. Aunque existen varias razones, las principales son bastante claras. En primer lugar, el libro de Enoc no fue escrito por el propio Enoc, sino que es una obra seudónima, lo que significa que fue escrita por varios autores anónimos que vivieron entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo. Estos autores, al no ser Enoc mismo, atribuyeron su nombre al libro para darle más autoridad y credibilidad. Este tipo de escritura, común en tiempos antiguos, se utilizaba para dar un mayor peso a las enseñanzas o relatos contenidos en el texto. En segundo lugar, el libro de Enoc contiene algunas contradicciones y errores que no encajan con la enseñanza bíblica, tanto desde el punto de vista histórico como teológico. Por ejemplo, el libro de Enoc describe cómo los ángeles caídos enseñaron a los humanos las artes de la guerra, la magia, la astrología y la metalurgia. Esta idea sugiere que la civilización humana se originó debido a la influencia maligna de los ángeles, en lugar de ser una bendición divina de Dios. Este tipo de narrativas no solo chocan con la doctrina bíblica, sino que también alteran la visión tradicional sobre el origen de la humanidad y la revelación divina. Una tercera razón por la que el libro de Enoc no fue aceptado en el canon bíblico es su estilo literario, que difiere notablemente del estilo encontrado en las escrituras sagradas. A diferencia de la Biblia, que tiene un enfoque directo y profundo en la revelación divina y la historia, el libro de Enoc se acerca más a la mitología y la fantasía. Este texto utiliza un lenguaje exagerado, simbólico y enigmático, lo que puede hacer que los lectores pierdan el rumbo y se desvíen del mensaje esencial de la Biblia. Los relatos fantásticos y las visiones apocalípticas descritas en Enoc, aunque fascinantes, no siguen la misma línea de claridad y coherencia teológica que encontramos en los libros canónicos. Por estas razones, es fundamental tener precaución al leer y estudiar el libro de Enoc.
Si bien puede ser un texto interesante que ofrece una perspectiva diferente sobre algunos temas bíblicos, no debemos confundirlo con la palabra de Dios. Nuestra fe y esperanza deben estar fundamentadas en las Escrituras que han sido reconocidas por la Iglesia y que han sido preservadas como parte del canon oficial. La Biblia es el único libro que nos revela el plan de Dios para la humanidad y nos muestra claramente el camino hacia la salvación a través de Jesucristo, el verdadero Hijo del Hombre, quien murió y resucitó por nosotros. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo resume el mensaje central de las Escrituras: la redención de la humanidad por medio del sacrificio de Cristo. En contraste, el libro de Enoc nos presenta relatos fascinantes sobre los ángeles caídos, los gigantes y visiones apocalípticas del fin del mundo. Aunque es un texto lleno de misterio y simbolismo, no debemos perder de vista que, si bien puede enriquecer nuestro entendimiento sobre ciertos aspectos del universo espiritual, la Biblia sigue siendo nuestra fuente primaria de verdad. Si te sientes curioso y te gustaría conocer más acerca de los secretos que el libro de Enoc nos revela, sigue conmigo, porque vamos a revisarlo ahora. En 1200, el libro de Enoc se relata cómo Enoc recibió revelaciones divinas acerca de la historia y el destino de la humanidad, y cómo fue trasladado al cielo y al infierno en visiones sobrenaturales, presenciando escenas impactantes como ángeles, demonios, el diluvio y el juicio final. A lo largo de este viaje espiritual, Enoc tuvo la oportunidad de ver aspectos del cosmos que son desconocidos para nosotros y que jamás imaginamos. Como te mencioné al principio, el libro de Enoc se divide en 5 partes fundamentales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las visiones astronómicas, el libro de los sueños y la carta de Enoc. Cada una de estas secciones ofrece relatos sorprendentes y proféticos que dejarán una huella profunda en quien los lea. Hoy comenzaremos con la primera parte, el libro de los vigilantes, que es, sin duda, la más conocida y también la más en polémica. En ella se describe la caída de los ángeles que, al desobedecer a Dios, se unieron con las mujeres humanas, engendrando a los gigantes conocidos como los Nefilim. Esta parte del libro plantea cuestiones teológicas y morales profundas sobre el pecado, la corrupción y la justicia divina. El Saint-Saint-Así, libro de los vigilantes, narra la historia de los ángeles caídos llamados vigilantes, quienes se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra con el propósito de enseñar a los humanos ciertos conocimientos prohibidos. Estos ángeles, en su desobediencia, se unieron con las hijas de los hombres y les enseñaron una serie de artes y ciencias que estaban fuera del alcance humano. Entre estas enseñanzas se incluyen la magia, la astrología, la metalurgia, la fabricación de armas, el uso de cosméticos, la creación de joyas e incluso los secretos del aborto. Esta mezcla de conocimiento prohibido con la corrupción moral tuvo consecuencias catastróficas. De la unión entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, una raza de gigantes malvados y violentos que, según el texto, devoraban tanto a humanos como a animales. La creciente violencia y corrupción en la tierra llevó a que Dios, en su ira, decidiera enviar el diluvio para destruir a los Nefilim y a toda la humanidad pecadora. Sin embargo, la pregunta que persiste es: ¿quiénes eran estos vigilantes? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? ¿Y qué ocurrió con ellos después del diluvio? Estas son algunas de las preguntas que el libro de Enoc plantea y que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la rebelión y la justicia divina. Los vigilantes eran un grupo de 200 ángeles que pertenecían a la clase conocida como Grigori,
cuyo nombre significa los que vigilan. Estos ángeles fueron designados por Dios para observar y proteger a la humanidad desde el cielo. Sin embargo, a pesar de su misión divina, los vigilantes se dejaron seducir por la belleza de las mujeres terrenales y tomaron la decisión de abandonar su puesto celestial. En lugar de cumplir con su misión de proteger a la humanidad, decidieron bajar a la tierra y unirse con las hijas de los hombres. El líder de los vigilantes fue Semjasa, quien convenció a los demás ángeles de que juraran un pacto de fidelidad y se comprometieran a tomar esposas entre las mujeres humanas. El libro de Enoc menciona los nombres de los 20 principales vigilantes que participaron en esta rebelión, entre los que se destacan nombres como Azazel, Baraquiel, Armaros, Cocabí, Tamiel y Asael. La historia de estos ángeles caídos es una de las más impactantes del libro de Enoc, ya que revela cómo incluso seres celestiales pueden sucumbir al pecado y a la desobediencia, dando lugar a consecuencias devastadoras para la humanidad y el mundo en general. Los vigilantes no solo se unieron con las mujeres humanas, sino que también les revelaron secretos celestiales que no debían ser conocidos por los humanos. Estos conocimientos prohibidos trajeron más destrucción que bien, ya que los humanos los usaron para hacer el mal, engañarse unos a otros, para desatar guerras, para adorar ídolos y en última instancia, para alejarse de Dios. El libro de Enoc señala que fue Azazel quien enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas y todo tipo de armas de guerra. A través de estos conocimientos, la humanidad comenzó a crear instrumentos de violencia y destrucción. Además, Azazel les enseñó a extraer y trabajar los metales, lo que permitió la fabricación de brazaletes, pendientes, collares y anillos. A las mujeres en particular, les enseñó el arte de pintarse los ojos, teñirse el cabello, usar maquillaje y adornarse con joyas. Otros vigilantes, además de Azazel, compartieron sus conocimientos sobre magia, encantamientos, sortilegios, astrología, adivinación, botánica, farmacología e incluso el aborto. Estos conocimientos, lejos de ser una bendición, contribuyeron a la corrupción de la humanidad, pues al aprender estas artes, los humanos se distanciaron más de la voluntad divina, sumiendo al mundo en un ciclo de pecado y destrucción. Como resultado de estas enseñanzas prohibidas, la tierra se llenó de maldad, de sangre, de fornicación y de toda clase de pecados. El conocimiento revelado por los vigilantes provocó una decadencia moral y espiritual sin precedentes, y la humanidad cayó en un abismo de corrupción. Pero lo peor estaba por venir. De la unión entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, una raza de gigantes conocidos como los caídos o los que hacen caer. Estos Nefilim no solo eran gigantes de tamaño físico, sino que también poseían una fuerza y una inteligencia sobrehumanas. Se describen como seres híbridos, producto de la mezcla entre ángeles y humanos, y debido a su naturaleza no tenían alma y por lo tanto no podían ser salvados. Eran criaturas malvadas, crueles y voraces que se alimentaban de la carne y la sangre de los humanos y de los animales. El libro de Enoc relata que los Nefilim devoraron todo lo que los humanos habían cultivado y trabajado. Cuando no tuvieron suficiente, comenzaron a volverse contra la humanidad y a comérsela también. Se devoraron entre ellos mismos y la violencia y la corrupción crecieron desmesuradamente. La humanidad vivió en un tiempo de caos absoluto, donde el pecado se había apoderado de la creación y los Nefilim representaban el pináculo de esta decadencia. La situación en la tierra era tan grave que los humanos, desesperados, clamaron al cielo pidiendo ayuda. Sus gritos llegaron hasta Dios, quien escuchó su sufrimiento y decidió intervenir. En respuesta, Dios envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel,
Rafael y Uriel, para que ejecutaran su juicio y restauraran el orden. Cada uno de estos arcángeles recibió órdenes específicas de Dios para castigar a los vigilantes, a los nefilim y a los humanos pecadores. El arcángel Miguel fue encargado de encadenar a Semjasa y a sus seguidores, arrojándolos a un abismo de tinieblas, donde permanecerían encerrados hasta el día del juicio final. Por su parte, Gabriel debía encargarse de la destrucción de los nefilim y de sus hijos, provocando guerras entre ellos hasta que se exterminaran por completo. Rafael, por su parte, fue enviado para atar a Azazel y lanzarlo a un lugar desierto, donde sería cubierto por piedras y tinieblas, sufriendo hasta el gran día del castigo. Finalmente, Uriel tenía la misión de advertir a Noé sobre el diluvio que se avecinaba, dándole instrucciones detalladas para que construyera el arca y pudiera salvar a su familia y a los animales de la destrucción inminente. Este plan divino representaba una respuesta a la maldad que se había apoderado de la tierra y el inicio de un nuevo comienzo para la humanidad. Así se cumplió el plan de Dios. Los vigilantes fueron encarcelados, los nefilim fueron aniquilados, y la humanidad fue borrada de la faz de la tierra por el diluvio. Solo Noé y su familia se salvaron gracias a la gracia de Dios y a la obediencia de Noé, quien siguió fielmente las instrucciones divinas para construir el arca. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que algunos de los nefilim no fueron completamente destruidos y que sobrevivieron al diluvio. Según el texto, los espíritus de estos gigantes, llamados demonios, continuaron vagando por el mundo, trayendo consigo tentaciones y problemas para los humanos. Estos espíritus malignos son considerados los hijos de los ángeles caídos, y su influencia aún se siente en la humanidad. El libro de Enoc también predice que, en los últimos tiempos, los vigilantes serán liberados de su prisión y se enfrentarán al juicio de Dios y al fuego eterno, una condena que marcará su fin definitivo. Esta visión apocalíptica resalta la justicia divina y la retribución que alcanzará a aquellos que desafiaron el orden establecido por Dios. En el fin de los tiempos, todo ser maligno será juzgado y castigado, y solo los justos serán salvados. Pero ¿qué relación tienen los vigilantes y los nefilim con los ángeles caídos que menciona la Biblia? ¿Son los mismos o son diferentes? La Biblia habla de una rebelión de ángeles liderada por Lucifer, el querubín protector que quiso ser igual a Dios y que fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. Estos ángeles se convirtieron en seres malignos, en enemigos de Dios y de la humanidad. En el libro de Enoc, sin embargo, los vigilantes no son exactamente los mismos que los ángeles caídos mencionados en la Biblia, aunque ambos comparten la rebelión contra Dios. Los vigilantes fueron ángeles encargados de observar y proteger la humanidad, pero se desviaron de su misión divina al unirse con las hijas de los hombres, lo que provocó la creación de los nefilim y la corrupción de la tierra. Aunque ambos grupos de seres celestiales se rebelaron, la Biblia describe a los ángeles caídos como aquellos que, bajo el liderazgo de Lucifer, desafiaron la soberanía de Dios, mientras que los vigilantes fueron enviados con un propósito específico que luego violaron al involucrarse con la humanidad. Enoc, en su viaje a través de los cielos, describe la experiencia como sobrecogedora, llena de visiones de seres divinos, estrellas y constelaciones que funcionan bajo el mandato de Dios. Según Enoc, los astros no son solo cuerpos celestes, sino que están imbuidos de poder divino y tienen un propósito cósmico dentro del plan de la creación. A través de estos relatos, Enoc también detalla las leyes que rigen el universo y cómo estos cuerpos celestes, a través de sus movimientos y alineaciones, marcan los destinos y el flujo del tiempo.
Las visiones astronómicas de Enoc representan el orden divino en el cosmos, una señal de cómo todo en la creación está bajo el control de un poder superior. Además de las visiones cósmicas, el libro de las visiones astronómicas profundiza en la relación entre los humanos y el cielo, sugiriendo que el estudio de los cielos no es solo una cuestión de observación, sino también una forma de comprender el plan divino para la humanidad. Enoc observa que las estrellas y los ángeles que las gobiernan están vinculados a los destinos humanos y que el entendimiento de estas fuerzas cósmicas puede revelar secretos sobre la voluntad de Dios. Este libro también resalta la importancia de las estaciones y los ciclos naturales como una manifestación de la sabiduría divina que sustenta el orden del mundo físico. La descripción de Enoc de la creación y los astros nos da una perspectiva única sobre la conexión entre el cielo y la tierra, uniendo la espiritualidad con la ciencia de manera simbólica. Según Enoc, los movimientos y las alineaciones de los cuerpos celestes no solo son fenómenos astronómicos, sino que están profundamente conectados con el destino espiritual y moral de la humanidad. A través de su visión, el autor muestra cómo el estudio del cielo puede ser una clave para entender el propósito divino y cómo cada estrella y cada planeta juega un papel en la historia cósmica de la creación y la redención. Esta perspectiva invita a los seres humanos a reconocer el orden divino en el cosmos y a ver el universo no solo como un conjunto de leyes físicas, sino como un reflejo de la sabiduría y la voluntad de Dios. El cuarto libro dentro del compendio del libro de Enoc es el libro de los sueños, que presenta una serie de visiones proféticas que Enoc experimentó a lo largo de su vida. A diferencia de las otras partes del libro, el enfoque aquí es más introspectivo y alegórico. Enoc relata sueños que le fueron enviados por Dios y que revelan el futuro de la humanidad, la venida del Mesías, el juicio final y el destino de los justos y los malvados. Estos sueños actúan como metáforas de las realidades espirituales y cósmicas, y a través de ellos, Enoc transmite mensajes sobre la esperanza para los justos y la condena para los impíos. En estos relatos, los animales, los árboles y otros elementos de la naturaleza son personificados y se usan como símbolos de las naciones y pueblos del mundo. El libro de los sueños, por tanto, no solo es una colección de visiones, sino también una crítica al estado moral de la humanidad en el momento de la revelación. A través de estas visiones, Enoc destaca los temores y las expectativas que los pueblos de su tiempo sentían acerca del futuro, y ofrece una interpretación divina de los acontecimientos que marcarían el destino final de la humanidad. Los sueños de Enoc, en este sentido, son tanto un aviso como una guía, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su vida moral y espiritual en relación con los designios divinos. Finalmente, la carta de Enoc, que cierra la obra, sirve como una advertencia a los hombres sobre las consecuencias del pecado y la corrupción, y como un llamado a la justicia y la rectitud. En esta sección, Enoc insta a los justos a perseverar en su fe y a esperar el juicio de Dios, que será una manifestación de justicia y restauración para el bien. En esta carta se refuerza la idea central del libro de Enoc, que Dios está en control de la historia humana y que el destino final de la humanidad dependerá de las decisiones que se tomen en este mundo. La carta de Enoc también destaca la importancia de la moralidad y la obediencia a las leyes divinas, y señala que el juicio final es inminente. Este llamado a la justicia es también un recordatorio de que, aunque los malvados parezcan prosperar en la vida terrenal, el juicio de Dios llegará en su debido tiempo, y todos recibirán lo que merecen. Además,
Enoc enfatiza la necesidad de mantenerse fieles a los principios divinos, no solo en palabras, sino en acciones, para que al final del camino los justos puedan disfrutar de la salvación y el reino eterno prometido por Dios. Esta última carta, por tanto, no solo cierra la obra de Enoc, sino que también ofrece una poderosa lección moral sobre el orden divino y el destino eterno. El libro de Enoc es, sin duda, una obra fascinante y rica en simbolismo que presenta una visión del mundo muy diferente a la que encontramos en otros textos bíblicos. A través de sus 5 libros, Enoc no solo narra sus visiones y revelaciones sobre los ángeles, el diluvio y el juicio final, sino que también presenta un panorama del cosmos, de la creación y del destino eterno de los seres humanos. A lo largo de estos relatos se pueden encontrar paralelismos con muchas enseñanzas bíblicas, especialmente las que se refieren al fin del mundo, la venida del Mesías y el juicio final. Sin embargo, también se distingue por su énfasis en la caída de los ángeles, los Nefilim y la relación entre lo celestial y lo terrenal. Estas narrativas, aunque cargadas de simbolismo y detalles místicos, presentan lecciones importantes sobre la lucha entre el bien y el mal y sobre la necesidad de vivir conforme a los principios divinos. Enoc, al igual que otros textos apócrifos, expone temas complejos relacionados con el destino humano, el cielo y el plan divino para la humanidad, que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la justicia cósmica que Él gobierna. El libro de Enoc continúa siendo un texto misterioso y controversial. Para algunos, es una fuente valiosa de revelación y una perspectiva complementaria de la historia bíblica, mientras que para otros es un texto apócrifo que no debe tomarse como autoridad. A pesar de su exclusión del canon bíblico, el libro de Enoc sigue siendo un tema de estudio fascinante para quienes buscan entender más sobre los ángeles, el juicio final y la historia del mundo desde una perspectiva espiritual y apocalíptica. La complejidad y el simbolismo de sus relatos invitan a la reflexión y a la interpretación, y su influencia se puede rastrear en diversas tradiciones y creencias religiosas. Aunque su autenticidad y su lugar dentro de las Escrituras son debatidos, el libro de Enoc sigue siendo un punto de interés para aquellos que buscan profundizar en los misterios espirituales y en las visiones del fin del mundo que han fascinado a la humanidad durante siglos. A través de su impacto en la teología y en las cosmovisiones religiosas, el libro de Enoc continúa siendo una obra que desafía a pensar más allá de lo que conocemos y que invita a explorar los límites del conocimiento y la sabiduría divina, puertas del cielo, los tronos de Dios, los ángeles y los juicios que se preparan para los pecadores y los rebeldes. Todo esto lo vio Enoc con sus propios ojos y lo escribió para que nosotros lo conociéramos. Pero, ¿cómo llegó Enoc al cielo? ¿Qué fue lo que lo motivó a emprender este viaje? ¿Qué fue lo que más le impresionó de lo que vio? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder ahora mismo, basándonos en el texto del libro de Enoc y en otras fuentes bíblicas e históricas. Según la tradición, Enoc fue un hombre justo, uno de los pocos que caminó con Dios en la tierra y fue llevado al cielo en un viaje místico para presenciar las maravillas divinas. El libro de Enoc describe cómo Enoc fue elevado a los cielos por los ángeles en un recorrido que lo llevó a través de varios cielos y lo puso en contacto directo con los seres celestiales. En este viaje, Enoc no solo tuvo visiones del futuro, sino que también vio los juicios de Dios sobre los malvados y fue testigo del orden divino que rige el cosmos y el destino de la humanidad. Este viaje no fue solo una experiencia espiritual, sino también un encargo divino.
Enoc debía transmitir todo lo que vio y oyó para advertir a la humanidad sobre el juicio venidero y la necesidad de arrepentirse. Según el libro de Enoc, el motivo por el cual Enoc fue al cielo fue porque Dios lo quiso así. Dios le envió a uno de sus ángeles llamado Uriel, que significa luz de Dios, para que lo guiara y le mostrara las cosas ocultas. Uriel era el ángel encargado de vigilar el mundo y de revelar la sabiduría divina. Fue él quien le enseñó a Enoc el funcionamiento del cielo y de la tierra y le explicó el significado de las visiones que tuvo. Enoc comenzó su viaje por el cielo desde el oriente, donde vio el lugar donde sale el sol. Allí había una gran puerta por la que el sol salía cada mañana y que estaba custodiada por 4 ángeles. Estos ángeles eran los encargados de abrir y cerrar la puerta según el tiempo establecido por Dios. La imagen de la puerta del sol es una de las primeras visiones impresionantes que Enoc tiene, simbolizando el control divino sobre los ciclos de la creación. Esta puerta no solo servía como entrada para el sol, sino también como una barrera celestial entre el mundo físico y el mundo espiritual, mostrando cómo Dios ordena el paso de las fuerzas cósmicas que afectan a la humanidad. Enoc observó que el sol cambiaba de tamaño y de brillo según la época del año, y que tenía 6 alas de fuego que lo rodeaban. También vio que el sol seguía un camino fijo por el cielo, que estaba dividido en 12 partes correspondientes a los 12 meses del año. Cada mes tenía 30 días, y cada día tenía 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. Así era el calendario que Dios le reveló a Enoc, y que era diferente al que usaban los hombres en la tierra. Este detalle muestra la organización divina del tiempo y del cosmos, indicando que incluso las estaciones y los ciclos naturales están bajo el control directo de Dios. Después de ver el lugar donde sale el sol, Enoc siguió su viaje hacia el sur, donde vio el lugar donde se pone el sol. Allí había otra puerta similar a la del oriente, por la que el sol se ocultaba por la tarde y que también estaba custodiada por 4 ángeles. Enoc notó que el sol se ponía más rápido o más lento según la estación, y que su luz se reflejaba en las nubes, creando hermosos colores. Este fenómeno refleja la percepción de que el sol, a través de su ciclo, está relacionado no solo con los tiempos físicos, sino con las emociones y el sufrimiento de la humanidad. Enoc también vio que el sol tenía una cara que miraba hacia la tierra con compasión y que lloraba por los pecados de los hombres. Este es un símbolo profundo de la empatía divina, una representación de cómo Dios no solo observa los pecados humanos, sino que también se duele por ellos. Luego de ver el lugar donde se pone el sol, Enoc continuó su viaje hacia el occidente, donde vio el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Allí, Enoc observó un gran abismo de agua que separaba el mundo superior del inferior, lleno de fuego y viento, 2 elementos fundamentales que representan la purificación y la fuerza de Dios. Este abismo no solo simboliza la separación entre lo divino y lo terrenal, sino también la transición entre el juicio y la misericordia de Dios. Enoc vio que sobre el abismo había un arco iris, que era el signo de la alianza de Dios con los hombres después del diluvio. El arco iris, un símbolo de esperanza y promesa, es visto por Enoc como el recordatorio eterno de la misericordia divina, un pacto que asegura que la humanidad no será destruida nuevamente por el agua. Enoc también vio que debajo del abismo había un lugar de tinieblas, donde estaban encerrados los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes. Estos ángeles, llamados los vigilantes, estaban esperando el juicio final, en el cual serían arrojados al lago de fuego. Este relato muestra el destino de los ángeles caídos y subraya la justicia divina.
que finalmente los atrapará en su rebelión y los condenará eternamente. El lago de fuego es un lugar de castigo, simbolizando la justicia inminente de Dios sobre aquellos que desobedecen su voluntad. Finalmente, después de ver el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, Enoc terminó su viaje hacia el norte, donde vio el lugar donde está el trono de Dios. Allí, Enoc observó un palacio de cristal, rodeado de fuego y relámpagos, el cual irradiaba una presencia gloriosa y majestuosa. Este palacio era el lugar de la residencia celestial, el hogar de la majestad divina, donde Dios mismo habita. En el centro del palacio estaba un trono de gloria, sobre el cual se sentaba el Señor, vestido de blanco y con una corona de oro. Su rostro era tan brillante que Enoc no podía mirarlo directamente, reflejando la pureza y la santidad absolutas de Dios. La voz del Señor era como el trueno, una manifestación de su poder y autoridad supremos. A la derecha del trono estaba el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, quien tenía la apariencia de un hombre, pero con ojos de fuego y cabellos de nieve, representando su pureza y justicia perfectas. A la izquierda estaba el arcángel Miguel, el príncipe de los ángeles, quien portaba una espada de fuego en su mano, simbolizando la protección y el juicio divinos. Enoc, lleno de temor y asombro, se postró ante el trono de Dios y lo adoró con un profundo respeto y amor, reconociendo la majestad de su Creador y la magnitud de su revelación. Entonces Dios le habló directamente a Enoc, revelándole que Él era el Creador de todas las cosas y que tenía un plan divino para la humanidad. Le explicó que había enviado a su Hijo para salvar a los hombres de sus pecados y que pronto regresaría para juzgar a los vivos y a los muertos. Este juicio sería justo. Los justos recibirían la vida eterna, mientras que los impíos sufrirían el castigo eterno. Con compasión, Dios le dijo a Enoc que amaba a los hombres y que deseaba que se arrepintieran y se convirtieran a Él, buscando la salvación y la reconciliación con su Creador. Finalmente, le encomendó a Enoc una misión sagrada: escribir todo lo que había visto y oído, para que pudiera compartirlo con sus hijos y nietos, transmitiendo a las futuras generaciones la sabiduría y los mensajes de Dios. Así, Enoc cumplió con la voluntad de Dios, redactando el libro de las visiones astronómicas, que es una de las partes más importantes del libro de Enoc. Este libro no solo es una crónica de las revelaciones celestiales, sino también una fuente de revelación que nos muestra la grandeza de Dios, la belleza de su creación y el destino eterno de su pueblo. Es un llamado a la reflexión sobre el propósito divino en la creación y la responsabilidad de los hombres ante Dios. La cuarta sección del libro de Enoc es conocida como el libro de los sueños. En esta parte, Enoc comparte dos sueños extraordinarios que tuvo, los cuales revelan no solo el pasado y el presente, sino también el futuro de la humanidad. Estos sueños son profundamente simbólicos, llenos de imágenes impactantes y poderosas que nos muestran una realidad espiritual única. Enoc describe cómo los animales representan a los reyes y naciones, cómo los ángeles custodian tanto el cielo como el infierno, y cómo finalmente se llevará a cabo un gran juicio final que marcará el destino de los justos y los impíos. ¿Te gustaría adentrarte más en estos sueños reveladores? ¿Quieres conocer sus significados ocultos y cómo se conectan con las profecías bíblicas? Si la respuesta es sí, acompáñame mientras te explico todo lo que necesitas saber sobre el libro de los sueños de Enoc. Enoc observó con gran tristeza cómo Dios se enojó por la maldad de los hombres y los ángeles. La corrupción había llegado a tal punto que en su justicia, Dios decidió enviar un gran diluvio para purificar la tierra y destruir a los malvados. Sin embargo, en medio de la condena, solo Noé y su familia se
salvaron los únicos justos que quedaban sobre la faz de la tierra. En el sueño, ellos fueron representados por una oveja blanca que salió de la gran vaca y que construyó una nave, un arca, en la que se refugió junto con otros animales. Este sueño es una alegoría poderosa que refleja la historia de la humanidad desde la creación en el Génesis hasta el diluvio, una narración que también encontramos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Enoc vio cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también cómo el hombre cayó en el pecado y se alejó de la pureza divina. El sueño muestra cómo, tras el pecado de la humanidad, Dios castigó al hombre, pero, al mismo tiempo, ofreció una oportunidad de redención a través de Noé y su arca. Pero este no fue el único sueño que Enoc tuvo. El segundo sueño fue aún más impactante, pues en él vio el futuro de la humanidad hasta el fin de los tiempos. A través de este sueño, Enoc recibió una serie de visiones que le mostraron los eventos más importantes de la historia, desde el diluvio hasta el juicio final. Las visiones que tuvo estaban repletas de símbolos, animales, colores y números, cada uno con un profundo significado simbólico. La primera visión que Enoc experimentó fue sobre la descendencia de Noé y la división de la tierra entre sus hijos. Enoc vio cómo la oveja blanca, que representaba a Noé, dio a luz a 3 ovejas que simbolizaban a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estas ovejas se multiplicaron rápidamente y se distribuyeron la tierra en 3 partes, Asia, África y Europa, cada una con un color simbólico, blanco, negro y rojo, respectivamente. La segunda visión de Enoc fue sobre la construcción de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. En esta visión, Enoc vio cómo las ovejas blancas que habitaban en Asia se rebelaron contra Dios y trataron de construir una torre que llegara al cielo. Sin embargo, Dios frustró su plan, confundiendo su habla, lo que provocó que hablaran diferentes idiomas y se dispersaran por toda la tierra. Este evento representó no solo un acto de orgullo humano, sino también el comienzo de la diversidad lingüística en el mundo. La tercera visión que Enoc tuvo fue sobre la historia de Israel y sus reyes. En esta visión, Enoc vio cómo Dios eligió a una oveja blanca entre todas las demás, representando a Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que haría de él una gran nación y le daría la tierra de Canaán como herencia. De Abraham nacieron Isaac y Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas, los padres de las 12 tribus de Israel. Enoc vio cómo los hijos de Jacob vendieron a su hermano José como esclavo a los egipcios, y cómo José, a pesar de la adversidad, se convirtió en el gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre. En esta visión, José es representado como una oveja, una figura de sabiduría y salvación. Luego, Enoc observó cómo los israelitas se multiplicaron en Egipto, pero también cómo fueron oprimidos por el faraón, representado por un elefante en la visión, simbolizando la opresión y el poder desmesurado. Enoc también vio cómo Dios envió a Moisés, representado como una oveja, para liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Dios le dio a Moisés la ley y el tabernáculo, pero los israelitas incumplieron la ley y se rebelaron contra él. Como consecuencia, Enoc vio cómo Dios castigó a su pueblo con plagas, guerras y exilios, pero también cómo les mostró misericordia y restauró su nación. A través de estas visiones, Enoc vio cómo Dios levantó jueces, profetas y reyes para guiar a su pueblo, algunos de los cuales fueron fieles y otros infieles. Entre los reyes, Enoc destacó a David, representado como una oveja con cuernos, y a Salomón, representado como una oveja con una gran corona. Finalmente, llegamos a la última sección del libro de Enoc, conocida como la Carta de Enoc.
Esta es la parte más breve y más tardía del libro, pero sigue siendo una de las más trascendentales. La carta está dividida en dos secciones, la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las semanas. En la epístola de Enoc, Enoc escribe una carta dirigida a sus descendientes, en la que les advierte sobre el juicio que vendrá sobre los impíos y les anima a seguir el camino de la justicia. Enoc les relata sobre los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes que corrompieron la humanidad. En esta carta, Enoc les insta a mantenerse firmes en la fe y a no dejarse llevar por la tentación del pecado, pues el juicio de Dios está cerca para todos aquellos que vivan en la maldad. Así termina la parte más profunda del libro de Enoc, una obra que, a través de sus sueños y visiones, ofrece una interpretación apocalíptica y simbólica de la historia de la humanidad, de la caída de los ángeles y de la esperanza final para los justos. Enoc, como un profeta y testigo, dejó un legado de revelaciones que aún hoy siguen siendo objeto de estudio y reflexión. Aunque el libro no está incluido en el canon bíblico, su influencia es indiscutible y su mensaje sigue resonando en muchas tradiciones religiosas y espirituales. A través de sus páginas, Enoc nos muestra que, más allá de los juicios y las oscuridades del mundo, siempre hay un camino hacia la luz divina para aquellos que buscan la justicia y la rectitud. Así, el fin del libro de Enoc no solo cierra una obra literaria, sino que también ofrece una llamada a la fe y al arrepentimiento. La tierra, con su violencia y su maldad, fue el escenario de la rebelión de los ángeles caídos y sus hijos, los gigantes, quienes, al corromper la creación, desataron una cadena de caos que solo fue detenida por el juicio de Dios a través del diluvio. Sin embargo, los espíritus de estos seres, aunque destruidos físicamente, no desaparecieron. En su lugar, se dispersaron por el mundo, tentando y engañando a los humanos, buscando arrastrarlos al pecado. Enoc, en su carta, advierte a sus hijos y a las futuras generaciones sobre estos peligros, instándoles a no sucumbir a las tentaciones de esos espíritus malignos. Les recuerda que la única manera de escapar de su influencia es mantenerse fieles a la ley de Dios, una ley que fue entregada a su pueblo a través de Moisés. Enoc les asegura que Dios recompensará a los justos con la vida eterna y, por otro lado, condenará a los impíos al fuego eterno, alejándolos de su presencia para siempre. Pero la revelación más trascendental llega cuando Enoc relata lo que vio sobre el fin de los tiempos. En la segunda sección de su carta, el Apocalipsis de las semanas, una serie de visiones que predicen el futuro del mundo y el destino final de la humanidad. Enoc resume la historia de la humanidad en 10 semanas, cada una representando una etapa clave de la historia, desde la creación hasta el juicio y final. Cada semana es una era profética en la que se desarrollan eventos trascendentales. En la primera semana, Enoc relata la creación del mundo, la caída de los ángeles y el comienzo de la humanidad. En la segunda, el diluvio purifica la tierra de la corrupción. En la tercera, se construye la Torre de Babel, y en la cuarta comienza el éxodo de los israelitas de Egipto. La quinta semana marca la construcción del Templo de Jerusalén y la sexta, la venida del Mesías. En la séptima semana, Enoc dice que vive en ella una era de decadencia moral, pero anticipa que la octava semana será la de la justicia, cuando el Mesías reinará sobre la tierra y restaurará el orden. La novena semana será de gran conflicto, cuando el anticristo se levante contra Dios y su pueblo, pero será derrotado por el Mesías, quien, acompañado de ángeles y santos, triunfará. Finalmente, en la 10ª semana, se llevará a cabo el fin de los tiempos, la renovación de los cielos y la tierra.
y la separación definitiva entre los justos y los impíos. Los justos vivirán con Dios para siempre, mientras que los impíos serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué te parece esta visión de Enoc sobre el fin de los tiempos? ¿Crees que se ha cumplido o que se cumplirá en el futuro? En su visión, el juicio final y la renovación de la tierra y los cielos marcan el culmen de la historia humana. Según Enoc, el Mesías será quien traerá justicia, derrotando al anticristo y estableciendo el reino eterno de Dios. Esta es una visión apocalíptica que resuena con otras profecías bíblicas, especialmente con el libro del Apocalipsis de Juan. Sin embargo, una gran pregunta sigue en pie. ¿Qué dice la Biblia sobre el libro de Enoc? Aunque la Biblia no incluye el libro de Enoc en su canon, es decir, no lo considera parte de los textos sagrados y autoritativos, sí lo cita en varias ocasiones. Esto sugiere que al menos se reconoce su valor histórico y profético, especialmente en pasajes como en Judas 1:14-15, donde se menciona directamente a Enoc y su profecía sobre el juicio de los impíos. A pesar de su exclusión del canon, el libro de Enoc ha influido en diversas tradiciones cristianas y en la comprensión del Apocalipsis y el juicio final. Entonces, aunque no sea parte del canon oficial, sigue siendo una obra significativa para aquellos que buscan entender más sobre los misterios de la historia divina. Por ejemplo, en Judas 1:14-15 se dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta cita es una referencia directa al libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9-10, donde se dice lo mismo. En esta sección, Enoc profetiza sobre el juicio divino contra los impíos, una visión apocalíptica que refleja la seriedad de la justicia de Dios. Otro ejemplo se encuentra en Hebreos 11:5, donde se menciona que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta afirmación se basa en el libro de Enoc, capítulo 12, versículos 1-2, donde se dice que Enoc fue llevado al cielo por los ángeles, lo que subraya la virtuosidad y la fe de Enoc como un modelo de rectitud. Estos y otros pasajes bíblicos demuestran que el libro de Enoc era conocido y respetado por los escritores sagrados y que contenía verdades reveladas por Dios a través de Enoc. Aunque el libro no forme parte del canon oficial de la Biblia, su influencia y su reconocimiento dentro del ámbito bíblico son evidentes. El hecho de que se mencionen estos pasajes muestra que el mensaje de Enoc, aunque apócrifo, no ha sido completamente descartado. Sin embargo, esto no significa que el libro de Enoc sea infalible o que tenga la misma autoridad que la Biblia. El libro de Enoc también contiene errores, contradicciones, mitos y leyendas que no concuerdan con las enseñanzas bíblicas, lo que puede confundir o incluso engañar a los lectores. Aunque su contenido puede ser revelador en muchos aspectos, es importante reconocer que no todas sus ideas están alineadas con el mensaje de las Escrituras. Por eso, el libro de Enoc debe ser leído con precaución y discernimiento, siempre comparándolo con la Biblia, que es la palabra de Dios por excelencia. La Biblia, como canon inspirado, es la norma última para la fe cristiana y debe ser utilizada como la referencia definitiva al interpretar cualquier texto, incluso aquellos que, como el de Enoc, han sido reconocidos como parte de la tradición religiosa, pero no forman parte del canon oficial. Leer el libro de Enoc, puede ser valioso para entender el contexto histórico y cultural de los tiempos en que fue escrito,
pero no debe reemplazar ni competir con la autoridad de la Biblia. Por otra parte, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento contiene varias visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el reino de Dios y el Mesías, que se parecen mucho a las que tiene Enoc en el libro de las parábolas y el libro de las visiones astronómicas. Por ejemplo, en Daniel 7, 13, 14 se dice: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Este pasaje se parece mucho al que se encuentra en el libro de las parábolas, capítulo 46, versículos 1-2, donde se dice: «Y allí vi a uno que tenía la cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana, y con él estaba otro cuyo rostro era como el de un hombre, y su rostro era lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Y le pregunté a uno de los ángeles que estaba conmigo, y que me mostraba todos los secretos acerca de este Hijo del Hombre, quién era, y de dónde venía, y por qué iba con el anciano de días. Y me respondió y me dijo: Este es el Hijo del Hombre, que tiene justicia y con quien mora la justicia, y que revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los espíritus lo ha elegido, y su suerte ha prevalecido sobre todos los hombres por la eternidad». Las similitudes entre ambos textos son notables y muestran cómo ambos libros, a pesar de su diferente contexto, comparten una visión común del Mesías y su reinado eterno. Como ves, las visiones sobre el Hijo del Hombre y su reino eterno tienen paralelismos entre el libro de Enoc y el libro de Daniel. Esto muestra la conexión entre las profecías sobre el Mesías en ambos textos y su relación con la idea de un reino divino que nunca será destruido. En el libro de Enoc, el Hijo del Hombre es presentado como una figura mesiánica que posee justicia y tiene un dominio eterno sobre todos los pueblos y naciones. Esta imagen es también central en el libro de Daniel, donde el Hijo del Hombre recibe el dominio y la gloria del anciano de días. Ambos libros, aunque con diferencias en su estilo y enfoque, nos revelan la esperanza común de un reino venidero donde el Mesías, como el gobernante eterno, llevará justicia y paz a la humanidad, a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, y aflojar las riendas de los fuertes, y quebrará los dientes de los pecadores. Estos pasajes muestran que tanto Daniel como Enoc tuvieron visiones similares sobre el Mesías, quien es llamado el Hijo del Hombre y que vendrá con las nubes del cielo a establecer el reino de Dios y a juzgar a los impíos. Estas visiones comparten un enfoque común sobre el juicio divino y la restauración de la justicia, un tema recurrente en la literatura apocalíptica. Sin embargo, estos paralelismos no garantizan que el libro de Enoc deba ser considerado igual a las escrituras canónicas. A pesar de estas similitudes, es importante recordar que el libro de Enoc contiene enseñanzas que son controversiales y que no se alinean completamente con la enseñanza bíblica tradicional. Existen varias discrepancias y contradicciones que han generado el rechazo del libro por la mayoría de las iglesias cristianas. Es por esto que, aunque el libro de Enoc contiene aspectos valiosos de la tradición judía y nos ofrece una visión profunda de los tiempos apocalípticos, no se le otorga la misma autoridad ni inspiración divina que se le da a los textos canónicos de la Biblia. Una de las diferencias más fundamentales entre las escrituras tradicionales y el libro de Enoc es su representación del cosmos, que refleja una visión dualista en la que las fuerzas del bien y del mal luchan por el control de la humanidad. En esta batalla cósmica se encuentra el Señor de los espíritus,
identificado como el Dios verdadero, enfrentado a su archienemigo, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Según el libro de Enoc, Satanás no es simplemente el tentador que acecha a la humanidad, sino el líder de los vigilantes, ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y en su rebeldía corrompieron a la humanidad. Este texto antiguo no solo presenta a Satanás como una figura central del mal, sino que lo asocia con varios otros nombres, como Azazel, Belial, Mastema y Semiasa, todos relacionados con la corrupción y la destrucción del orden divino. A lo largo de estas páginas se describe con detalle la guerra celestial entre los ángeles fieles a Dios y los ángeles caídos, culminando en una intervención divina para someter a los vigilantes a su destino final. Sin embargo, la perspectiva que ofrece la Biblia sobre Satanás y los ángeles caídos es considerablemente diferente. A diferencia del libro de Enoc, la Biblia no menciona a Satanás como el líder de los vigilantes ni lo asocia con los mismos nombres. De hecho, el texto bíblico no ofrece una explicación clara sobre el origen de Satanás ni sobre los motivos detrás de su rebelión contra Dios. Lo que sí nos revela es que Satanás es el adversario por excelencia, tanto de Dios como de los hombres. La Biblia lo presenta con múltiples títulos que describen su naturaleza maligna y su rol como el gran enemigo. El padre de la mentira, el acusador, el tentador, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el ángel de luz que engaña a muchos, el león rugiente que busca a quien devorar, el enemigo que siembra la cizaña en la humanidad, y aquel que posee el poder sobre la muerte. A lo largo de las Escrituras, Satanás es descrito como el líder de un ejército de demonios, ángeles caídos que lo sirven y obedecen, cuyo único propósito es destruir la obra de Dios y engañar a la humanidad, llevando a los hombres por el camino del pecado y la perdición. La Biblia también detalla la gran batalla espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Una lucha cósmica que se extiende más allá del plano terrenal y que involucra el destino eterno de la humanidad. En este contexto, se describe cómo Dios, en su soberanía, ha otorgado autoridad a los creyentes para resistir las acechanzas del maligno. A través del poder de Jesús, los seguidores de Cristo son llamados a rechazar las obras del diablo, resistiendo sus tentaciones y luchando contra sus demonios. En varias escrituras se afirma que resistir al diablo es una de las maneras en que los cristianos pueden vencer el mal y mantenerse firmes en la fe. Sin embargo, la Biblia también profetiza el destino final de Satanás y sus ángeles caídos. Un destino sellado e irreversible. Después del juicio final de Dios, Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego, un lugar de tormento eterno preparado para el castigo de los enemigos de Dios. Este será el fin de su reinado sobre la oscuridad y el mal, donde nunca más podrán influir ni corromper la creación de Dios. Estas son algunas de las razones por las que el libro de Enoc no forma parte de la Biblia y por las que debemos ser cautelosos al leer y creer en cualquier texto fuera de las Escrituras sagradas. No quiero dar a entender que el libro de Enoc sea completamente malo o inútil, ni mucho menos que no pueda ser estudiado o explorado. Lo que debemos hacer es abordarlo con discernimiento, siempre con la prudencia de compararlo con la Biblia, que es la única y suficiente palabra de Dios. La Biblia no solo es el libro sagrado, sino que es la verdad que nos hace libres. Es descrita como la espada del Espíritu, que nos ayuda a combatir las mentiras y las tentaciones del maligno. La lámpara que ilumina nuestros pasos en medio de la oscuridad y el pan de vida que alimenta nuestra alma. La Biblia es el medio
por el cual Dios se revela a nosotros y a través de ella conocemos a su Hijo Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida. Solo en Él encontramos la salvación, la sanidad, la liberación y la transformación de nuestras vidas. Por tanto, siempre debemos asegurarnos de que nuestras creencias y enseñanzas estén alineadas con la palabra de Dios contenida en las Escrituras bíblicas, ya que solo a través de ellas podemos llegar a la verdad eterna. La Biblia es el libro que debemos leer, meditar, memorizar, obedecer y compartir, ya que es a través de ella que Dios nos revela su amor y su voluntad para nuestras vidas. Nos prepara para el día en que lo veremos cara a cara, cuando seremos confrontados con su gloria y su verdad en toda su plenitud. Esta es mi conclusión y reflexión personal sobre el libro de Enoc y los temas que hemos abordado en este video. Mi deseo es que haya sido una herramienta útil para que puedas aprender más sobre este tema, tan fascinante y a la vez controversial. Si tienes alguna opinión o reflexión sobre lo que hemos discutido, te invito a compartirla en la sección de comentarios. Estaré encantado de dialogar contigo y enriquecernos mutuamente a través de nuestras ideas y puntos de vista. Recuerda que el propósito de este video no es ofender ni atacar a nadie, sino informar y edificar a todos los que buscan entender mejor la palabra de Dios. Por eso, te pido que, por favor, mantengas un tono respetuoso y amable, evitando palabras ofensivas o agresivas. Todos somos hermanos en Cristo y todos estamos unidos por el deseo de buscar la verdad y vivir en el bien. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté contigo. Amén.